Pues lo principal de Francisco es el hecho de que él vivió en una parte de la historia en donde la iglesia se estaba desmoronando, la iglesia ya, pues volviendo al tema de la fe, los mismos sacerdotes, los obispos ya les faltaba mucha fe en Dios y empezaban a hacer cosas que ya no eran tan correctas. La iglesia se basaba mucho en pedir dinero, en querer cosas materiales y la espiritualidad de las personas ya no la estaban tomando en cuenta. Entonces, bueno, lo más destacable para mí de Francisco es saber que creció como un niño igual que nosotros. Su nombre original no era Francisco, eso es algo que muchos no sabemos. El nombre original de Francisco era Juan. A él lo bautizaron, él nació en 1128, ya hace más de 800 años, y su nombre original era Juan. Cuando lo bautizaron fue con ese nombre, en honor al apóstol Juan de Jesús. Sin embargo, su papá era un vendedor de telas, que en ese tiempo era uno de los oficios más importantes, como si ahora fuera un gran empresario. Y ellos vivían en Asís, Italia, y su papá, Pedro de Bernardone, vendía muchas telas y las llevaba a Francia. Entonces tenía muchos amigos franceses y de ahí viene el nombre de Francisco. Francisco significa pequeño francés. Bueno, en realidad en italiano el nombre es Francesco. Entonces Francesco es pequeño francés y en honor a sus amigos franceses y toda esta relación de comercio que tenía con los franceses, le empiezan a decir Francesco, que era más bien como lo que conoceríamos ahora como un apodo, porque su nombre original, pues como les digo, era Juan. Su mamá se llamaba Pica, es un nombre bien raro porque pues es italiano. Su papá era Don Pedro. Y él aprendió mucho de ellos, sobre todo en cuanto al arte, en cuanto al comercio, porque pues su papá era lo que quería que hiciera Francisco de grande, que se dedicara a ser comerciante de telas como él. Muy pronto Francisco pues estaba en una familia de dinero y muy pronto empezó a hacerse muy gustoso de las cosas, quería que le compraran más cosas, él sentía que era como de los niños ricos de la ciudad. Sin embargo, pues no pertenecía a la realeza. Y él, el gran sueño de Francisco era ser caballero. Él vivía en la época de las guerras y salir a pelear en su caballo y con grandes espadas. Entonces el gran sueño de Francisco era ser un caballero. Y como Dios nos conoce también, que cuando llama a Francisco se vale precisamente de eso. Cuando ya él tenía alrededor de unos 15, 16 años, hay una guerra entre dos ciudades vecinas y él se alista en el ejército de la ciudad de Asís y quiere ir a pelear por defender su pueblo, por defender el nombre de su familia. En ese entonces decir que tenía cierto apellido pues te daba mucho prestigio y te daba mucho dinero y te daba un lugar importante en el ejército. Entonces cuando Francisco decide irse a la guerra, él no tenía nada de experiencia en guerra, como les digo, era un muchacho de 15, 16 años, pero su papá con su tele y con todo su dinero lo apoyó y Francisco se fue. En esa guerra él cae preso de los enemigos y se lo llevan de su casa, lo tienen preso, lo tienen en la cárcel mucho tiempo pasando frío, pasando hambre. Su papá se entera, en ese tiempo pues no había ni teléfono ni nada, entonces muchos meses después sus papás se enteran de que lo habían encarcelado, que gracias a Dios no había muerto en la guerra y van por él. Como su papá era de dinero, pues paga y lo sacan de la cárcel. Pero Francisco ya había conocido en la cárcel lo que era la verdadera pobreza, lo que pasaba con la gente cuando no se quedaban sin nada. Había pasado verdaderamente hambre, frío, soledad, porque pues imagínense estar en la cárcel, no era ninguna experiencia nada agradable. Cuando Francisco lo sacan de la cárcel sus papás, él se queda muy pensativo y deja de lado la idea de irse a la guerra. Entonces llega y está como en su casa, pero nada más no quería hacer nada, estaba como pensativo. Y su mamá encuentra el Evangelio de San Mateo en una copia, porque antes estaba nada más en otro idioma. Lo encuentra en el idioma que hablaban ellos, en italiano, y se lo regala a Francisco. Y le dice, mira Francisco, te voy a dar este libro, es el Evangelio, es la vida de Jesús, léelo. Pues como no estudiaba y no trabajaba porque se sentía muy triste todavía por lo de la guerra, pues Francisco se pone a leer el Evangelio y se lo acaba bien rápido. Y le llama mucho la atención precisamente el milagro de cuando Jesús cura a un leproso. En ese tiempo los leprosos todavía existían. ¿Sí saben lo que es la enfermedad de la lepra? Que es la enfermedad de la carne, que se te empieza a echar a perder la carne y se empieza a caer los pedazos de piel. Sí.
Entonces, pues los leprosos en ese tiempo, en el tiempo de Francisco, eran como una maldición. Si te encontrabas un leproso era signo de mala suerte, por así decirlo. Entonces, y Francisco en realidad los veía y les tenía mucho asco, mucho odio, porque le daba mucho miedo contagiarse. Entonces, después de que Francisco lee este evangelio, ya no se quedaba encerrado en su casa, salía a las calles de Asís, y se quedaba horas pensando. Un día, ese es el primer encuentro que tiene Francisco con Jesús. Francisco se encuentra a un leproso en la calle. Él se apartaba a los grandes jardines, a los montes, a leer, a meditar simplemente, porque pues se quedaba, todavía tenía esa idea pensando en lo que él había vivido, y se encuentra a un leproso. Entonces su primera reacción es asustarse. Le da mucho miedo el leproso y luego se acerca a él y lo quiere saludar. Y pues el leproso pensaba que lo iban a matar, porque cuando se acercaban a los leprosos era para matarlos, para sacarlos del camino. Entonces Francisco se acerca y le dice que no, que él quiere ser su amigo. Y le toma la mano herida, la mano sucia, y le da un beso al leproso. Entonces el leproso, en lugar de asustarse, le da un abrazo y le dice: Francisco, si en realidad quieres ser mi amigo, intercambia tu ropa conmigo a ver si es cierto que quieres ser mi amigo. Imagínense, la ropa de un leproso olía mal, estaba sucia, era pobre, y Francisco pues todavía tenía su ropa fina, su ropa nueva, era rico hasta ese momento. Entonces Francisco se queda un momento pensando y recuerda lo que leyó, que Jesús les dice que ellos también son sus hermanos. Entonces Francisco, como tiene ese deseo ya de encontrarse con Jesús, lo hace, intercambia la ropa con el leproso, y es el primer momento en el que él se da cuenta de que él está llamado a hacer algo grande, a hacer algo que nadie hasta entonces se había atrevido a hacer en la iglesia, que era acercarse realmente a un pobre. Entonces es como que el primer encuentro de las primeras, lo primero que le pide Jesús a Francisco de cambiar en su vida es el hecho de que se acerque a todos, por más pobres o por más desagradables que los viera. Francisco empieza a acercarse a todos ellos. Después de eso, Francisco regresa a su casa y como que sí, como que no, y no se convence en acercarse a Jesús, y se vuelve a ir a otra guerra, pero vuelve a caer preso. Entonces regresa y ya se queda demasiado decepcionado de los caballeros y de la guerra, porque cree que pues no, su camino no era por ahí. En uno de esos viajes que hace San Francisco, se queda en una iglesia que se estaba cayendo. La iglesia estaba dedicada a San Damián. San Damián había sido un santo de muchos años antes de Francisco, pero la iglesia ya tenía las paredes caídas, ya nadie celebraba misa ahí. Entonces Francisco se queda dormido, porque pues se quedaba largas horas ahí tratando de hacer oración y leyendo el evangelio. Entonces se queda dormido ahí, y esa noche Francisco escucha una voz. Obviamente pues ahí no había nadie, no vivía nadie, y escucha una voz que le dice: Francisco, ¿a quién quieres servir? ¿Al amo o al esclavo? Porque Francisco tenía en su mente de pensamiento querer ser caballero, pues quería servir al mejor caballero, estar con los mejores, con los reyes y defender su patria. Entonces Francisco despierta y se da cuenta que lo que había en la iglesia allí era un crucifijo nada más, no había nada más, estaba el altar a la mitad y un crucifijo, y despierta y le contesta esa voz, le dice: quiero servir al amo. Entonces la voz le contesta: entonces sirve al verdadero amo y deja de servir a los hombres. Y Francisco se da cuenta que el llamado es de parte de Jesús y es a servirlo a él. Y entonces le dice el crucifijo, la voz a través del crucifijo le dice: Francisco, levántate y repara mi iglesia. Entonces Francisco, como que entre dormido y despierto, se queda ahí en la iglesia de San Damián. Y él se levanta al día siguiente en la mañana pensando que la voz le había pedido reparar esa iglesia de San Damián. Como se estaba cayendo, estaba en ruinas, Francisco cree que le piden reparar esa iglesia, y empieza a vender todas sus cosas y empieza a vender la tela de su papá para conseguir dinero y empezar a levantar esa iglesia con los materiales de ese entonces, con piedras, con cosas así. El problema fue que San Francisco entendió mal ese mensaje, porque la iglesia que había que reparar no era esa capillita de San Damián. Dios le pedía reparar toda su iglesia en general, toda la iglesia, desde los sacerdotes, el papa, toda la religión había que restaurarla. Entonces Francisco, como tenía esa idea un poquito equivocada, empieza incluso a regalar cosas que ya no eran de él,
con tal de conseguir dinero para reparar la iglesia de San Damián. Aparte, Francisco empezó a juntarse con los leprosos y parte del dinero que él conseguía compraba comida y les llevaba a los leprosos. Entonces ya por esa parte él ya dejaba de tenerle miedo a los leprosos y se acercaba con ellos. Un día su papá se da cuenta que Francisco empieza a vender su tela mucho más barata para conseguir dinero más fácil y se enoja muchísimo porque pues imagínense, es como si le hubiera robado a su papá. Y le dice, en ese tiempo pues los castigos eran muy diferentes a los de ahorita, y le dice que lo va a llevar con el señor obispo para que enfrente de toda la ciudad lo regañe. Entonces que te regañara, como es como si dijeran, ay, enfrente de misa te van a llevar y te van a regañar porque te portaste mal. Entonces pues qué vergüenza, y lo lleva Francisco a su papá, don Pedro Bernardone, lo lleva enfrente del obispo, le mandan a hablar a toda la gente a una plaza, y le dice, el papá le dice al obispo, oiga, es que mi hijo se está volviendo loco, fíjese, se junta con los leprosos, ya no va a fiestas con sus amigos, ya no quiere ser un caballero, no estudia, no trabaja, se la pasa leyendo ese libro que le dio su mamá, y encima mi tela la casi regala con tal de conseguir dinero. Y luego le pregunta el obispo a Francisco que para qué quiere todo ese dinero si ya no va a fiestas, ya no sale, ya no viaja. Y Francisco le dice que lo quiere para reparar la iglesia de San Damián. Pues ahí casi ahora sí que le da el infarto a su papá porque esa iglesia ya nadie la utilizaba. Entonces pues no tenía razón, ninguna razón lógica para que Francisco levantara una iglesia que ya nadie estaba usando. Entonces el obispo le dice que pues ¿por qué está haciendo eso? Si es una locura. Y Francisco le cuenta al obispo toda esta historia, que las voces que él escuchó, que él cree que son de Cristo y que él quiere reparar esa iglesia y le quiere hacer caso a la voz de Dios. Entonces el obispo le dice que entienda bien, él es el que le hace ver que en realidad no era realmente la iglesia, esa capillita la que había que reparar, sino la iglesia en general, que era la que se estaba cayendo en ruinas, era la que ya la gente ya no iba a rezar, la gente lo que quería era ir a lucirse o ir a la iglesia para decir cuánto dinero había dado. Y no, mira, fíjate, es que esta familia dio bastante dinero y que le aplaudieran y que todos lo reconocieran. Entonces Francisco hace algo que parece ahora sí que toda una locura, porque le dice a su papá, le dice, bueno, ¿sabes qué? Tienes razón, ten este dinero, te lo regreso, lo que yo conseguí con tus telas, te lo regreso, yo por mi cuenta voy a ver cómo trabajo para conseguir dinero. Le dice, pero de ahora en adelante, dice, tú has sido un gran padre para mí. Le dice a Pedro, me diste casa, me diste una familia, cumplías todos mis caprichos, pero de ahora en adelante Francisco siente el llamado a ser hijo, pero únicamente hijo de Dios. Entonces lo que hace es empieza a entregarle a su papá toda su ropa. Le dice, ten papá, desde ahora todo esto yo no me lo he ganado, tú me lo has regalado. Entonces yo ya no quiero tener nada que deberte. Le empieza a regalar sus zapatos, su vestido, todo, y se queda así sin nada completamente en medio de la plaza y le dice, de ahora en adelante lo único que va a darme algo o del que voy a esperar algo va a ser de Dios. Y Francisco se queda así sin nada. El obispo viene y le trae una túnica, pues porque imagínense, estaba en medio de la plaza y todo mundo era un escándalo. Y va y le da una túnica, un vestido a Francisco y le dice, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Y dice, bueno, voy a dejar mi casa, voy a dejar de ser una carga para mis padres, yo siento el llamado de Dios a ser su hijo, a trabajar por su iglesia, y Francisco se va de su casa y se va a vivir ahí en esa iglesia de San Damián. Pero él todavía tiene la idea de que esa es la iglesia que él tiene que levantar. Entonces se pone a levantar esa iglesia, luego un padre lo ve y se junta con él y le empieza a ayudar, y luego varios de los amigos que tenía Francisco cuando estaba acá en su casa, pues empiezan a hablar de que, oye, ¿ya supiste que Francisco se fue? Oye, sí, Francisco dejó su casa, oye, se la bañó, ya no tiene dinero, ahora tiene que pedir limosna, y luego le lleva la comida que gana en la limosna, se la lleva a los leprosos. Total, era un tema, todo el mundo hablaba de Francisco.